Bueno, buenas noches. Hoy tenemos una charla motivada un poco por esta idea de que debido al COVID y al confinamiento, las emociones se alteran más fácilmente que en otro momento. Sin embargo, el tema que quisiera traerles a ustedes hoy tiene que ver con cómo gestionar las emociones, cómo las gestionábamos antes, cómo las gestionamos durante y finalmente cómo las vamos a gestionar después. ¿Por qué no hago diferencia? Porque van ustedes a darse cuenta de que para gestionar emociones hay que considerar varios aspectos. Y el primero de ellos que quiero aclarar con ustedes es cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Porque fíjense, a veces cuando uno le pregunta ¿cómo estás? Uno dice estoy triste, estoy enojado, ¿sí? Eso es un sentimiento, eso no es una emoción. Entonces vamos a empezar a distinguir lo que es una emoción de lo que es un sentimiento, ¿ok? Porque estamos gestionando emociones, no sentimientos. Una emoción es una reacción innata a un estímulo, es decir, es una reacción, es un impulso sobre el cual no tenemos control. Nacemos con él. Es una reacción automática y esta emoción automática puede ser producida por estímulos externos o internos. Ya lo vamos a ver. La emoción es de más corta duración y de mayor intensidad que el sentimiento. Y lo fundamental de la emoción es que impulsa la acción. Cuando hay una emoción en el cuerpo, hay un impulso a realizar una acción. Por lo que la emoción pertenece al cuerpo. Es una respuesta primitiva del cuerpo. Les pongo un ejemplo. Si usted va caminando por la calle y sale un perro y le ladra, inmediatamente usted brinca y la intención es hacer una acción que es hacerse a un lado, correr, atravesar la calle, en fin, para alejarse del animal. Esas son las emociones. Y si se darán cuenta, estamos más en contacto con los sentimientos, que son los siguientes. Cuando yo interpreto lo que siento, es decir, siento algo, y no sé qué es, me palpita el corazón, y digo, tengo miedo, entonces el miedo ya es una toma de conciencia debido a la, por ejemplo, excesiva palpitación del corazón. A diferencia de la emoción, surge lentamente y dura más tiempo que la emoción. La emoción es cortita, el sentimiento es de más larga duración. La emoción siempre la observamos, el sentimiento no sabemos, porque el sentimiento es una percepción de los hechos que el otro no puede ver. Otra diferencia es que así como la emoción me lleva a la acción, el sentimiento, muy por el contrario, es el resultado de la acción. Por ejemplo, me ladró el perro, o vamos a poner algo más real, ¿no? Estábamos en pleno confinamiento, no podíamos salir, veíamos que se acercaba una persona, inmediatamente se nos ponía el cuerpo tenso. Esta es la emoción, ¿verdad? Y entonces yo decía, tengo miedo de que me contagie. Ese ya es el sentimiento. Pertenece a la mente. Implica interpretar la emoción. Entonces nosotros somos muy buenos en definir lo que sentimos sin estar en contacto con la emoción. Pero lo que pasa es que puedo estar equivocada. Y puede ser que eso que siento no tenga como base una emoción real. ¿Ok? Dicho esto, vamos entonces a hacer
un ejercicio, pero todavía no es para escribir. Vamos a pensar por un momento las personas que estamos conectadas aquí. En nuestras familias había emociones y sentimientos que algunos de ellos se permitían y otros no. El permiso no era dado verbalmente, es decir, no se decía, tú puedes estar alegre o tú puedes estar triste. Simplemente ocurrían en la familia. Y por eso yo quiero que reflexionemos un poquito. En su núcleo familiar, la tristeza era permitida, es decir, no es que no les dijeran, estar triste era aceptado, estar enojado, tener ira, pique, ¿cómo lo veía la familia? Y la alegría y la risa se veía también en la familia. Y la debilidad. Muchas familias no les gusta que vean sus vulnerabilidades y su debilidad. Y por lo tanto siempre están fuertes, aunque por dentro tengan muchas dificultades. Y la fuerza, la física o la mental, ¿cómo era vista por su familia? El éxito, el dinero, la responsabilidad, la generosidad. Es decir, nosotros somos capaces de contactar nuestras emociones en la medida que nuestras familias particulares de cada uno de nosotros favorecían que se manifestaran estas emociones o estas situaciones. Voy a poner un ejemplo. Supongamos ustedes una familia que tuvo que en la época de Trujillo o en la época de Balaguer mataron a un miembro, al padre de la familia, ¿verdad? La madre tuvo que sacar fuerza, quién sabe de dónde, y empezar a sobrellevar a esta familia. Pero la madre nunca se mostró débil, siempre dijo, para adelante, esto no me va a doblar, yo voy a seguir a sacar adelante a los hijos. Pero además de hacer esto, ella vivía diciendo que la gente que había matado a su esposo era la gente adinerada de la época y que ella por eso ayudaba a muchas personas que necesitaban. Y entonces tenemos esta madre que no muestra debilidad, que al contrario muestra mucha fuerza, una madre que dice que las personas que tienen dinero son asesinos en este caso, y una madre que es una madre muy generosa con la gente que lo necesita. Y yo me crié ahí, y si yo me crié ahí, es muy probable que yo tenga dificultad en mostrar debilidad, porque en casa esto no se vio. Es muy probable que tenga un prejuicio hacia la gente adinerada. Es muy probable que sea solidaria. Es decir, las emociones que yo tengo y los sentimientos están asociados a lo que mi familia permitía o prohibía. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que ahora sí anoten, vamos a poner 5 emociones básicas, ¿sí? Miedo. Anoten por ahí la palabra miedo. La segunda emoción, afecto. La tercera emoción, tristeza. La cuarta emoción, enojo. Y la quinta emoción, alegría. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Yo les voy a pedir, repito las emociones por si alguien no las tomó: miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría.
Ustedes van a ponerle el número 1 a la emoción que sienten con más facilidad. ¿Cuál de esas 5 emociones ustedes sienten con más facilidad? A esa le ponen el número 1. ¿Okay? Y luego, voy a dar un minutico para que la ubiquen, la que sienten más fácil. Y ahora van a poner el número 5 a la emoción que sienten menos fácilmente. ¿Sí? La que más se les dificulta sentir de estas 5. Bien. Tenemos el 1 para la que sentimos con más facilidad y luego el número 5 para aquella emoción con la que tenemos menos facilidad. Luego escriben el número 2 en la emoción que le sigue a la emoción que sienten con más facilidad. Si ustedes pusieron alegría y la que sienten con más facilidad después de la alegría es la ira, pues entonces le ponen el 2 a la ira, por ejemplo. ¿Sí? Número 2 a la segunda que sienten con mayor facilidad. Y número 4 a la que sienten con menor facilidad. ¿Ok? Ya tenemos numeradas 4 de las 5 emociones. Y a la que queda le ponen el número 3. Yo quisiera saber si terminamos para entonces decirles ahora a qué se refiere este ejercicio. Estamos. Difícil ver en pantalla, pero bueno. Se puede levantar la mano los que ya terminaron y así podemos mirar. Ok. Tres. Cuatro personas han levantado la mano. Okay. Bueno. Primera emoción, el miedo. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción de supervivencia que hay con el miedo? Bueno, cuando yo siento esa emoción, esta emoción hace que yo me mantenga a salvo del peligro. Es una reacción de sobrevivencia para la protección. Entonces, si yo escucho un tiro de una pistola o un sonido de una explosión, mi tendencia, mi reacción es de sobrevivencia, de protegerme. Eso está bien cuando el estímulo que me produce miedo está fuera. Pero muchas veces el miedo es producto de nuestra imaginación. Entonces ahí el miedo, en lugar de facilitar la reacción, la obstaculiza. Vamos a poner, por ejemplo, que yo tengo miedo de que si termino mi relación me voy a quedar sola, voy a sufrir mucho, ¿qué va a ser de mí? No lo voy a soportar, etc. Es decir, hay un miedo imaginario al cual yo estoy utilizando para obstaculizar una acción. Y entonces, en lugar de confrontar a mi pareja, o en lugar de confrontar al jefe, o en lugar de confrontar a mi papá o a mi hermano, lo que hago es paralizarme
¿sí? Por el miedo imaginario. Lo que yo quiero tratar de compartir con ustedes hoy es cómo utilizo esa fuerza del miedo para tomar decisiones y no para paralizarme. ¿Sí? Sí, el miedo es una de las emociones que ustedes puntuaron con 4 o con 5. La dificultad básica que ustedes cargan es que les cuesta trabajo protegerse a ustedes mismos. ¿Sí? Cuando hay miedo y es una dificultad, eso está indicando que me cuesta trabajo protegerme. Perdón, si ustedes pusieron ahí que es la que más fácil sienten, es que le cuesta trabajo protegerse. ¿Sí? Lo que pasa generalmente es que las emociones 1 y 2, las que ustedes numeraron 1 y 2, son tan fuertes que logran tapar la 4 y 5. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que ustedes, donde tienen 1 y 2, están tapando las emociones 4 y 5. Voy a poner el ejemplo. Si yo puse que la que me es más fácil sentir es el enojo y la segunda más fácil es el miedo, entonces estoy tapando la emoción de la tristeza, que había puntuado como 4, y de la alegría como 5. Es decir, mi vida se manifiesta más por el miedo y la ira, y hay menos manifestaciones de alegría y menos manifestaciones, permítanme un segundo que aquí lo tengo anotado, y menos manifestaciones de tristeza. ¿Cómo andan ustedes? ¿Quién quiere comentar lo suyo simplemente para ver si se comprendió el ejercicio? Lo que más fácil siento es lo que me tapa las otras cosas. Y voy a explicar esto. Si yo soy una persona donde puse, por ejemplo, como número 1 el enojo, esto significa que me cuesta mucho trabajo poner límites y decir, no, yo esto no lo quiero, esto no, hoy no, déjame descansar. Si pusieron número 1 en el enojo, lo que está indicando es que a ustedes les cuesta mucho trabajo poner límites. Si pusieron el número 1 en la tristeza, es que les cuesta mucho trabajo estar a solas con ustedes mismos, es que les cuesta mucho trabajo procesar las pérdidas. Si ustedes pusieron el número 1 en el afecto, les cuesta mucho trabajo vincularse con las personas, mantienen distancia, no se involucran. Si ustedes pusieron el número 1 en el miedo, es que les cuesta mucho trabajo protegerse a ustedes mismas. Pero lo que quiero que tengamos claro, además de eso, es que las emociones que ustedes marcaron como 1 y 2 impiden la manifestación de la 4 y 5.
¿Ok? ¿Para qué hicimos este ejercicio? ¿De qué se trata? Se trata justamente de que nosotros empecemos a detectar qué es o cuál es la situación que se nos dificulta cuando tenemos estos sentimientos y estas emociones. Decíamos que, por ejemplo, el miedo, cuando existe miedo, nos cuesta mucho trabajo distinguir si es por una razón real o si es por una reacción imaginaria a nivel cerebral. Para el cerebro es lo mismo si es real o si es imaginario. Imaginarme que va a explotar una bomba, para el cerebro es exactamente lo mismo que si explota la bomba. ¿Okay? Entonces, la fuerza que necesitamos para huir del peligro cuando el estímulo es externo se convierte en un obstáculo cuando el estímulo que nos produce miedo es interno. Porque la gran pregunta es, ¿y qué pasa? Fíjense, con el miedo uno empieza con un pequeño estímulo y entonces va a nivel mental diciendo, ¿y si pasa esto? ¿Y si después de esto, esto? ¿Y si lo otro? Nos vamos contando un cuento. Y ese cuento que nos vamos contando alcanza el nivel de realidad y finalmente dice uno, claro, tengo que tener miedo porque va a pasar esto. Va a pasar lo que me imagino. Así es que se va generando la situación del miedo. Es como que ustedes se van contando una película a ustedes mismos y los temores van increciendo cada vez más y entonces se justifica el miedo. Vamos a suponer que un hijo de ustedes sale y ustedes lo empiezan a llamar por el celular y no contesta, y no contesta, y no contesta. Y uno empieza a decir, ¿y si se accidentó? ¿Y si se le pasó algo? ¿Y si lo asaltaron? Dios mío. ¿Y si? Entonces uno empieza a tirarse una película que ya ve al hijo o asaltado, o golpeado, o accidentado. Y ese miedo es un miedo totalmente imaginario, porque a lo mejor al muchacho lo que le pasó fue que se le descargó el celular. Pero nosotros ya nos hicimos toda una película. ¿Ok? Entonces, hay comentarios en el chat, María Elena. Pues dale, porque yo no veo los comentarios. Dime. Déjame ponerlos. Alguien te dice aquí que el enojo esconde en realidad la tristeza no expresada. Perdón, vuelve y dime. El enojo esconde en realidad la tristeza no expresada. Fíjense, es que hay varias opciones. Hay varias opciones de lo que puede ocurrir. Porque cuando una emoción se dificulta, hagan de cuenta que es un río, ¿verdad? Un río que encuentra un bloqueo. Entonces el agua crece, crece hasta que salta el bloqueo. Y la emoción, cuando no se puede manifestar, crece y crece y crece y crece hasta que llega un momento en que puede explotar. Y yo les voy a poner estos ejemplos porque son algunos de los ejemplos. Si en mi casa prohibían la tristeza o sentir pena o el sufrimiento, entonces yo me convierto en una persona que por lo general estoy consolando a los demás, ¿verdad? Y, perdón, que por lo general soy agresivo, somatizo, es decir, la tristeza, como dice la persona que preguntó, se puede transformar en agresión, pero no es así en todos los casos, porque depende de cada familia y de cómo fui criada. Si me prohíben la ira,
La ira se puede convertir en culpa o en tristeza. Si me prohíben la culpabilidad, entonces puedo estar compulsivamente acusando a los otros. Si me prohíben la alegría y la risa, entonces me convierto en una persona que me estoy autocastigando constantemente. Si me prohíben la debilidad y la depresión, entonces ando por el mundo creyéndome que soy la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Y así va ocurriendo con las emociones que no me son permitidas sentir. Pero yo no puedo generalizar para acabar de contestar la pregunta y decir que todo aquel que no manifiesta la tristeza acaba enojándose, o al revés, aquel que no le permite manifestar el enojo acaba triste y deprimido. Eso depende de muchísimas variables. Aquí te dice una persona en el chat, te dice, el miedo es aprendido y además nosotros producimos el miedo, pero también es producto de las malas experiencias. Sí, pero el miedo, a ver, cuando es una reacción de sobrevivencia por un estímulo externo, es decir, es innato, es un impulso no aprendido, ahí estoy hablando entonces de un miedo que me ayuda a protegerme, que me ayuda a no morir. Porque si yo veo, piensen en los primitivos, un león, lo más probable es que yo corriera, ¿verdad? Este es el miedo que me implica, me lleva a la sobrevivencia. Ahora, si yo he tenido experiencias dolorosas, por ejemplo, con parejas, y esto implica que yo tengo miedo de meterme en una nueva relación de pareja, entonces ese miedo ya es un miedo imaginario alimentado por la experiencia vivida. ¿Sí? ¿Se puede cambiar eso? Se puede cambiar a través de un largo proceso, pero se puede cambiar. ¿Ok? No sé si contesté más preguntas, Cecil. Déjame revisar. No exactamente. Hay una persona que te dice, muy interesante, la alegría y el afecto son 1 y 2. Entonces, ocultan mis miedos y tristezas. ¿Ok? ¿Ok? Y si oculta sus miedos y tristezas, usted tendría que pensar y reflexionar sobre la protección y sobre el estar con usted misma y reflexionar. ¿Sí? Déjame pedirle a los participantes, Jenny, que levantaron la mano para decir que habían numerado las emociones, que bajen la mano, porque entonces yo no sé si es que ellos quieren hablar ahora. O sea, ya pueden bajar la mano y solo levantarla cuando tengan una pregunta. Ok. Entonces, ¿qué hago para transmutar el miedo, que es la idea de la charla de hoy? Fíjense, por lo general, estoy focalizándome en el miedo, pero puede ser la tristeza, puede ser el enojo, ¿sí? Por lo general, las emociones que me disgusta sentir, ¿qué es lo que hago? Trato de taparlas, trato de escapar de ellas, trato de hacerlas a un lado. Si estoy, y esto tiene que ver con el confinamiento también en parte, porque si antes para yo no estar triste salía mucho con mis amistades o iba a cenar fuera o iba mucho a la playa, ahora ya no puedo. Y como ya no puedo, la emoción persiste, me tengo que convivir más con mi emoción. La historia es que mientras más hagamos por evitar sentir, más profundamente la sentimos. La fórmula es ver de frente a esa emoción. En lugar de huir de ella, decir, ok, siento miedo. Ok, estoy muy enojado. Ok,
ahora siento mucho afecto por X persona. Eso es más fácil. Cuando uno siente alegría y afecto, uno lo acepta de una vez. El problema es el miedo, el problema es la ira o el enojo, y el problema es la tristeza. Son emociones que no nos gusta sentir. Entonces, si me crié en un hogar donde las emociones no podían ser expresadas, voy a tener muchos más bloqueos en mi desarrollo personal y psicológico. Porque imagínense ustedes en una casa donde no se permite, con el ejemplo que yo les decía, mostrar debilidad, todas las otras emociones se meten a un freezer junto con la debilidad y se congela todo. Se congela la alegría, se congela el afecto, se congela todo junto. Porque se bloquea una emoción y al bloquear esa emoción hay un bloqueo generalizado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer esta mujer que yo les decía que dijo voy a echar para adelante mi familia como sea, que nunca mostró debilidad. Bueno, pues no mostró debilidad y no mostró alegría y tenía dificultades en la vinculación y tenía dificultades para manifestar el enojo. Se congela todo. Por eso es que los psicólogos lo que proponemos es trabajar, o una de las cosas, con esas emociones congeladas para que en la medida que las emociones que no nos gustan sentir se empiecen a descongelar y en la medida en que las podamos ver, las otras emociones agradables empiecen a aparecer en nuestra vida. Esa es fundamentalmente la idea. En la medida que en los hogares, o si ustedes fueron padres o madres o son abuelos o van a ser, no lo sé cuántos participantes hay, si ustedes dan el derecho implícito a que cada miembro de la familia sienta y exprese su emoción, en esa medida tendremos personas más flexibles, más creativas, más adaptadas a la realidad. En la medida que se repriman las emociones, tendremos familias más rígidas y con mayores dificultades. Yo no sé si ustedes vieron aquella serie donde estaba el señor Spock, que era un hombre con las orejas puntiagudas, que era sumamente... Star Trek. Ajá. Que decía, era un hombre sumamente racional que no tenía ninguna emoción, ¿sí? Y fíjense que en la sociedad que vivimos, todavía a los hombres culturalmente, cada vez menos, pero siguen estando un poco bloqueadas la muestra de la vulnerabilidad y de la emoción. Los hombres deben ser fuertes, porque ese es el mandato cultural, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo llegué al país que veía que entraban a los niños chiquitos a la playa y el niño daba grito y grito y grito y grito. Yo decía, pero Dios mío, si el niño no quiere, y dice el papá, usted es hombre, usted se tiene que meter. Y así crecen los hombres. Igual, también así crecemos las mujeres con algunas dificultades que están culturalmente marcadas. Entonces, para descubrir qué emoción era permitida, facilitada en su familia y cuál era prohibida, teníamos que reflexionar sobre estos aspectos que les decía yo inicialmente. En mi familia se aceptaba la tristeza o decía, no, quite esa cara triste. Eso ya pasó. A usted, si ese hombre la dejó, dele para adelante, no muestre tristeza, por ejemplo. O
sí se permitía la cólera y la ira, ¿sí? Cuando dos niños estaban jugando y uno le quitaba el juguete al otro y uno venía y le daba un golpe, por ejemplo, al hermano. No, señor, aquí a los chiquitos no se les pega, pero él me pegó, sí, pero él es más chiquito. Por ejemplo, estamos ahí favoreciendo una desigualdad, ¿sí? La alegría o la risa, a veces en épocas pasadas llegaban los hombres a casa y había que estar derechito, calladito. Yo me acuerdo que en algunos talleres la gente decía, ¿no? Los niños hablan cuando la gallina mea y como la gallina nunca meaba, pues los niños no hablaban, ¿sí? Y esto lo venimos arrastrando culturalmente. Y así tenemos que ver la responsabilidad, la generosidad y todo esto relacionado con nuestra familia, pero además con nuestras características individuales que ya vimos en la puntuación, que es lo que nos es más fácil sentir y qué es lo que nos es menos fácil sentir. Recuerden, si son personas hay personas muy alegres, muy chéveres, siempre está todo bien, ojo, pueden estar tapando alguna represión, alguna emoción que está reprimida, que para todo hacen broma, que están alegres todo el tiempo, ojo, hay algo que está escondido. Mira, ¿sí? Esto que acabas de decir, María Elena, hay en el chat esta pregunta. ¿Siempre el afecto y la alegría ocultan tristezas y miedos? No, no siempre. Porque si yo estoy con un grupo de gente y la estoy pasando bien, estoy alegre y está bien, pero supónganse ustedes que ustedes están en una situación social que implica un poco de tristeza o recogimiento y usted está bromeando y usted está risa y risa. Entonces ahí sí puedo pensar que usted está así porque está escondiendo algo. O supongan ustedes que a usted se le acaba de fallecer un ser querido muy importante para usted y usted está, cuando se podía estar en la funeraria, digamos, impertérrito, ¿no? O sea, saludando como si nada pasara, no manifestando su tristeza. Entonces ahí uno puede pensar que hay algo que está tapado. Pero es importante que sepamos que eso que tapamos no es un acto consciente. No es que yo digo, voy a estar alegre para no estar triste, no. Simplemente ha sido un proceso que está guardado en el inconsciente y que nos hace que actuemos de esa manera. ¿Sí? No sé si quedó contestada la pregunta. Una pregunta, María Elena. Yo pienso que a veces es común en los adultos ocultar la tristeza. El enojo yo creo que no lo pueden ocultar tan fácilmente, pero ocultar la tristeza con la idea de no preocupar a los hijos o a los más jóvenes. ¿Eso te parece válido? Volvemos a la familia, ¿sí? Si yo en mi familia la tristeza era una emoción que no se manifestaba, porque si se manifestaba, preocupaba a los otros, la tendencia va a ser a que yo no la manifieste. No quiere decir que siempre que hay un evento donde haya tristeza, si ocurre dentro de la familia y si todos son parte del sistema familiar, todos se van a ver afectados por esa situación. Yo ponía mucho el ejemplo de ahora con la gente que falleció por el COVID, ¿verdad? Que la gente le cuesta mucho trabajo decir que murió. La gente dice se fue, ya no está, ¿verdad? Pero el término falleció o el término murió es como que connota un sentimiento que pone a los otros a sufrir. Miren, por ejemplo, cuando hay pérdidas de hijos, toda la gente ve a esos padres como, ay, los pobres, ay, lo mucho que están sufriendo, ay, como colgados del alma. Y los padres lo último que quieren es que los vean de esa manera. ¿Sí?
Entonces, es muy complicada esta situación a nivel social. Por eso es que les digo, si yo estoy triste porque, digamos, me quedé sin trabajo con el COVID, bueno, yo lo puedo comentar en mi familia, porque la idea de no hablar para no preocupar es totalmente falsa, porque se siente. Yo puedo estar muy bien, pero saben y sienten que algo está pasando. Así que es mejor que lo verbalice. Yo les voy a decir ahora cómo podemos verbalizar las emociones para que estas emociones puedan fluir tranquilamente o lo más tranquilamente dentro del sistema familiar. ¿Sí? Entonces, está bien que se preocupen todos, porque todos son parte de la familia. Yo puedo decir, estoy preocupado por la situación laboral, ir preparando el terreno, ¿ok? Pero no puedo ocultarlo para no preocuparme. Y tengo que utilizar las palabras necesarias dependiendo de los miembros de la familia, si son niños muy pequeños, si son adolescentes, etc. Así que, ¿cuáles son los pasos para conocer las emociones? El primer paso es identificar la situación que me hizo reaccionar así. ¿Qué situación me hizo reaccionar así? ¿Sí? Vamos a suponer que de repente un niño tiene fiebre y ya con esa fiebre yo me disparo con una emoción que me bloquea la acción de monitorear la fiebre y si sigue llevarlo al médico. Me paralizo. Puedo hacer dos cosas cuando hay miedo. Puedo paralizarme y no hacer nada. O puedo hacer muchísimas cosas y creerme que con todo eso que hago ya estoy controlando la situación. Ambos extremos me impiden tomar decisiones equilibradas en situaciones difíciles. ¿Ok? Primero, identificar la situación que me hace sentir la reacción. Ok, le dio fiebre al niño o me mandaron un memorándum de la oficina o mi pareja no llega y son tantas horas de la noche, por decir algo, ¿sí? Eso me hace reaccionar, pero después de eso tengo que darme cuenta lo que pensamos sobre eso. Yo puedo pensar, si le da fiebre se va a morir, porque es que la fiebre y ahora el COVID, y por ahí arranco. Y a partir de ahí lo que tengo que descubrir, ¿qué siento? Siento miedo, siento aceleración del ritmo cardíaco, me sudan las manos, estoy temblando, no puedo concentrarme en nada. ¿Y qué actitud tomo frente a esa emoción? ¿Sí? Y finalmente describo lo que siento. Es decir, necesito, para saber cuáles son mis emociones, primero identificar la situación que hace que esa emoción aparezca. Emoción. ¿Sí? De repente yo salgo a la calle y veo algo y se me pone la piel como de gallina. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que yo vi que me llevó a dar esa respuesta? Y luego tengo que pensar sobre eso. ¿Por qué se me puso eso así? Y empiezo a pensar y a relacionar. Y descubro cuál es la emoción. Y frente a esa emoción, ¿qué hago? ¿Qué siento? ¿Sí?
Fíjense que no es un ejercicio tan sencillo porque nosotros no estamos acostumbrados a proceder de esa manera. Nosotros sentimos y reaccionamos de inmediato. No estamos acostumbrados a parar y decir, espérate, a ver qué siento. Estamos en la fila o estamos en un tapón y lo primero que hacemos es, apúrate, cruza. Empezamos a pelear. No nos estamos dando cuenta. Hacer un alto y decir, a ver, ¿puedo resolver algo o no? Entonces, ¿qué siento? Me siento impotente. Me enoja sentirme impotente. Me enoja no controlar las situaciones. Y ahí empiezo a descubrir qué hay atrás de mi enojo con los tapones. No hay pregunta, Cecil, que no puedo ver el chat. No sé por qué. Cecil. No está Cecil. Espérate. Sí, estoy, sí. Okay. Me parece que lo mejor sería analizar las situaciones desagradables, pero evitar el chachareo, dice una persona. Y después, déjame ver qué añaden. O sea, después del análisis, tomar decisiones y que se involucren en la medida de sus posibilidades. O sea, ella se refiere a que uno no debe dar más información para no preocupar, supongo yo. Yo pienso que es eso, sí. Ok, ok. No es cuestión como... se refiere a la pregunta que yo te hice, de cuando uno trata de no demostrar demasiado el miedo o la tristeza para no preocupar a otros. Entonces creo que ella dice que hay, o sea, se puede analizar, tomar decisiones, pero quizás no hablar demasiado. Entiendo yo, ¿eh? Por eso les decía, hay que tener en cuenta qué tipo de situación es la que está produciendo la tristeza o el enojo. Porque si es un problema de relación de pareja, usted no va a ir a decirle a sus hijos, estamos teniendo problemas, ¿verdad? Si es un problema que va más allá, que va a afectar a toda la familia, como bien dice esta persona, no es cuestión de que uno ande cacareando todo el tiempo, sino de que pueda darse cuenta de lo que está sintiendo, porque miren, ¿cómo comunico la emoción? ¿Cómo comunico la emoción? Tengo varias formas de comunicarla. Y hay tres maneras fundamentales. Hay una forma que es la forma agresiva. Y en esta forma agresiva, cuando la persona tiene una emoción y su forma de comunicar es agresiva, defienden sus propias necesidades, sus propios derechos y se ataca al otro y se irrespeta la dignidad del otro. Se ataca la autoestima del otro, la sensibilidad del otro. Es decir, yo expreso lo que siento de forma hostil y violentando a los demás. Si yo estoy enojado, ¿a mí qué me importa cómo tú te sientas en este momento? Porque tú tal cosa y tú hiciste esto y tú fallaste en esto. Y esa es una forma agresiva de expresar mi emoción. O estoy triste porque tú te fuiste y no me avisaste. Siempre es la culpa del otro. Cuando es pasivo, la forma de comunicar, uno se queda calladito, no expresa lo que piensa, no expresa sus emociones y no expresa nada por temor a ser rechazado. Entonces, si tenemos una persona agresiva con una pasiva, en este sentido, la comunicación de las emociones va a estar totalmente dividida entre la persona que es pasiva y no dice nada para que no la rechacen y la persona que es agresiva y acusa siempre al otro. Yo les voy a poner estos ejemplos. Miren, por ejemplo, una respuesta agresiva. Por tu culpa, porque yo te dije que tú hicieras esto y no lo hiciste, mira lo que pasó por tu culpa. ¿Sí? Criticar al otro, decirle, tú eres un irresponsable, pareces un tonto, deberías haber hecho esto,
tú tienes que. Además, no tienes por qué sentirte así. ¿Por qué te sientes así? No tienes por qué sentirte así. Como siempre, esto es típico en las parejas, tú todo lo malinterpretas. Yo te he dicho una cosa y tú ya te fuiste para el otro lado y lo malinterpretaste. Otra forma. Ahí vienes tú con lo mismo de siempre. Tú siempre eres la víctima. Estas son formas agresivas, verbales, de comunicar, entre comillas, las emociones. ¿Cuáles serían las no verbales? Autoritarias no verbales. Cuando usted mira fijamente al otro de manera amenazante, con una posición corporal agresiva, los brazos en la cintura, cuando usa un tono de voz elevado, cuando dice, porque yo te dije a ti, el dedito, ¿verdad? Cuando habla muy rápido y no deja que el otro se exprese. Todas estas situaciones hacen ver que yo expreso mi emoción acusando siempre al otro. Y no asumo lo que estoy sintiendo, sino culpo al otro de lo que siento. ¿Me siguen? ¿Cuál sería la pasiva? Cuando dice, no importa, no te preocupes, o como tú prefieras, hacemos lo que tú quieras. Oye, ¿te molesta si yo haría tal cosa? ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Ven? Es el típico forma de no mostrar las emociones por temor a ser rechazado. Si desvío la mirada, si titubeo, si bajo la cara, si mi expresión facial es de miedo, de duda, todo esto son comunicación pasiva de las emociones. Y estas dos formas de comunicación complican la historia, porque yo no estoy diciendo lo que siento, porque ni sé lo que siento. Y la mejor forma es la forma asertiva. ¿A qué se refiere lo asertivo? Lo asertivo se refiere a que yo escucho al otro y puedo decir lo que siento sin ofender y sin temor al rechazo. Es decir, uso un tono de voz firme, no acuso a nadie, ni me siento rechazado, conozco mis necesidades, y entonces yo puedo decir, yo siento tristeza, o yo siento que cuando tú llegas tarde, no estás en el trabajo, o yo siento que cuando usted me llama, es para llamarme la atención por mi trabajo, o yo siento, pero usted está respetando su emoción y le está comunicando. Es muy fácil decir esto cuando yo logré identificar la emoción, pero el problema es que muchas veces no la identificamos, no sabemos qué sentimos. Y por eso, si no hay más preguntas, Cecil, tú me dices, si no hay más preguntas, yo quisiera que viéramos un ejercicio que les voy a invitar a hacer, que espero funcione la tecnología, para que contactemos la emoción que sentimos y para que en lugar de que le salgamos corriendo, la veamos a los ojos y le digamos, sí, ok, tengo miedo, estoy enojada, estoy triste. Reconocer la emoción. Un ejercicio que dura 15 minutos,
¿sí? Que implica que ustedes suelten todo lo que tienen, que se sienten cómodas en algún lugar o cómodos y que simplemente sigan lo que está diciendo la persona que está dirigiendo el ejercicio. Es un ejercicio que tiene que ver con las emociones y cuya finalidad es ponernos en contacto con lo que sentimos y con la emoción que tenemos. No hay preguntas antes de entrar al ejercicio, Cecilia. Hay comentarios, no preguntas, en el chat. Dime Pero comentarios. comencé a tratar de compartir pantalla, entonces Gladys, ayúdame por favor si estás ahí a leerle los comentarios. Se refería la misma persona al chachareo, que decía que hay personas que saturan con sus problemas. Que hay personas que, perdón, no te entendí. Que saturan. Hay personas que saturan con su problema. Ese es el chachareo. También a algunas personas les gusta victimizarse, que le cojan pena. Ok, pero fíjense, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol en esas situaciones? ¿Sí? Nuestro rol, más que juzgar al otro, porque ¿por qué viene el hablar de haciéndose la víctima? ¿Por qué siempre está con la misma historia, la misma historia, la misma historia y no avanza? El rol nuestro para apoyarla es ayudarla a que tome conciencia de eso, porque a lo mejor ni se da cuenta. Y uno le puede decir, pero tú te das cuenta que siempre que hablamos tocas el mismo tema. ¿Te has preguntado por qué? ¿Ok? Yo sé que no son psicólogos, pero la idea es que la mejor forma de ayudar es, sin juzgar, tratar de ayudarlo de que se dé cuenta. ¿Sí? Hay un último comentario que dice, perfecto, la asertividad es la mejor forma de respetar y ser respetado. Así es. Ser asertivo, no todos podemos ser asertivos. Nos cuesta trabajo por la crianza, porque no se nos permite decir, porque no se nos permitía expresar nuestras necesidades. Había que estar calladitos y respetar una serie de reglas muchas veces implícitas. Sí, antes de poner el ejercicio, yo recuerdo unas instrucciones que recibí una vez como profesora, que decían como una forma más asertiva de hablar y menos amenazante, es cuando tú hablas en primera persona. Claro. Por ejemplo, en vez de decirle, tú siempre quieres molestar en la clase. Yo no sé realmente lo que esa otra persona quiere. Ahora, yo le puedo decir, yo que empeñas en molestar en la clase o que tú haces, no sé, con demasiada frecuencia, interrumpes la clase. Yo siento, yo aprecio, yo he observado. Sí, pero es decirle, tú quieres tal cosa, a ti lo que te gusta es esto. Yo no sé qué es lo que a ti te gusta realmente, para ponerlo en tu boca, ¿no? Es pasar de los mensajes tú, acusar al otro, a los mensajes yo, sin que los mensajes yo se conviertan en el pasivo, ¿verdad? Sino decir, poniendo adelante, yo siento que o yo creo que, porque nadie puede cuestionar lo que sentimos. ¿Okay? Bueno, me dices si quieres ya que inicie el ejercicio. Si no hay comentarios, les pediría a los participantes que por favor apaguen sus micrófonos. Yo voy a hacer lo mismo con el mío, y escuchemos por 15 minutos y tratemos de hacer este ejercicio para ver cómo les resulta. Ok, empecemos, Cecilia. Centra tu mente para empezar en tu respiración. En el nivel que tú quieras, bien en cómo pasa el aire por tu nariz, cómo sube y baja tu pecho suavemente al respirar, lo hace tu abdomen.
Cuando venga algún otro pensamiento a tu mente, es normal. Eso es lo que la mente hace. Las piernas caminan y van de un lado a otro y la mente va de un pensamiento a otro. Simplemente observa dónde ha ido tu mente, ten conciencia de dónde ha ido y con amabilidad vuelve a dirigirla a tu respiración. Me gustaría ahora que pasaras a observarte a ti mismo, a ti misma, donde estás, sentado, sentada, respirando, haciendo este ejercicio. Obsérvate, sin críticas, sin juicios, solo obsérvate. Si en algún momento tu mente se va a otro pensamiento, es normal. Ya sabes qué es lo que la mente hace. Pero en ese caso, con amabilidad, vuelve a redirigir tu atención a observarte aquí, en este momento, haciendo este ejercicio. Me gustaría que ahora pensaras en algún momento reciente en que tus emociones se han desbordado o han sido molestas o no están resueltas. Trae ese momento a tu mente. Recuérdalo. Puede ser una situación, una escena, puede ser una persona, puede ser una actitud tuya. Tráelo a tu mente y nota qué emociones te despierta. No enjuicies emociones, si deberían estar ahí o no, si son exageradas, desproporcionadas, simplemente obsérvalas. Dales nombre: angustia, pena, rabia, tristeza, nervios, vergüenza, impotencia, el que tengan. Dale nombre a esa o esas emociones. Observa dónde sientes esas emociones en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo. En el pecho, en la garganta, en el estómago, en el vientre, en las piernas, en el cuello, los hombros, los brazos, las manos, la cabeza. Observa dónde sientes esa o esas emociones y nómbralo también dentro de tu mente. Observa tus emociones y dónde las sientes.
Cuando tu mente se distraiga o venga otro pensamiento o venga una explicación, alguna frase, alguna lógica que empieza por y si o por es que o de alguna otra forma, simplemente ten conciencia de dónde se ha ido tu mente y vuelve a centrarla otra vez en observar las emociones. Obsérvalas sin explicar nada, solo obsérvalas. Observa que por fuerte que sea tu emoción o emociones, ocupa una parte o varias de tu cuerpo, no ocupa todo tu cuerpo, solo una parte de ti. Tú eres más grande que tu emoción. Haz una respiración profunda poniendo en ella toda tu intención, toda tu conciencia y vuelve a centrar tu atención en tu respiración. Es como borrar la pizarra de tu mente. Deja a un lado aquellas cosas en las que estabas pensando, deja a un lado las emociones y vuelve a centrar tu conciencia en tu respiración. Vuelve a traer la misma situación con la que has empezado a tu mente. Nota de nuevo las emociones que despierta y te produce. Y de nuevo dentro de tu mente, dale nombre a esas emociones, el nombre que tienen. Angustia, pena, rabia, tristeza, alegría, lo que sea. De nuevo, vuelve a notar en qué parte de tu cuerpo sientes esas emociones y también nómbralo dentro de tu mente. La garganta, el pecho, el estómago, donde tú lo sientas. Observa tus emociones y dónde las sientes. Observa que ocupan una parte de tu cuerpo, no todo tu cuerpo. Vuelve a observar que tú eres más grande que tu emoción. Observa que tienes una mente y que tu mente produce emociones. Y que igual que tienes un páncreas y tu páncreas produce insulina, pero tú no eres tu insulina, de igual modo, tú no eres tu mente
Y tampoco eres tus emociones. Son tuyas, pero no eres tú. Simplemente nótalo y obsérvalas. Haz de nuevo una respiración profunda poniendo en ella toda tu intención y durante un momento vuelve a centrar tu conciencia en tu respiración. Deja a un lado las emociones y vuelve a centrar tu conciencia en tu respiración. De nuevo, vuelve a traer a tu mente la misma situación con la que has empezado. Vuelve a ver qué emociones te produce y de nuevo, dales el nombre que tienen dentro de tu mente. Identifícalas. De nuevo, observa en qué parte o partes de tu cuerpo sientes esa o esas emociones. Y otra vez, nombra esa parte o partes de tu cuerpo dentro de tu mente. Observa tus emociones. Obsérvate a ti teniendo esas emociones. Cuando tu mente se distraiga a pensamientos, lógicas o razonamientos, vuélvelas a centrar en tus emociones. Observa tus emociones e intenta hacer algo que es quizá un poco más difícil. Obsérvalas y abrázalas dentro de ti. Haz un par de respiraciones profundas, poniendo en ellas toda tu conciencia. Y cuando tú quieras, abres los ojos. Solemos creer que nuestro espíritu está en nuestro cuerpo. Bien. ¿Algún comentario del ejercicio? ¿Cómo se sintieron? Pueden abrir su micrófono si quieren comentar o levantar la mano o escribir en el chat. Pero lo importante es que se dieran cuenta de cómo finalmente
lo que hay que hacer es abrazar la emoción y darnos cuenta de que esa emoción produce una respuesta corporal. Y por eso consistentemente dice, yo soy más grande que la emoción. Este es un ejercicio de mindfulness que hace énfasis en el aquí y el ahora, en el presente. Y les recomendaría que frente a cualquier emoción que les disguste sentir, puedan ubicar este ejercicio y hacerlo de manera repetida, porque en la medida que lo van repitiendo, van logrando gestionar mejor esta emoción. ¿Sí? Los comentarios muy positivos, María Elena. Dice, muy buen ejercicio, identifico la emoción que en estos momentos me causa esa respuesta corporal. Otros han dicho, excelente, muy relajante. Otros han dicho que lo practica en clases de superación personal. Alguien más dijo que era relajante y liberador. Ok. Entonces, lo importante, más que la teoría y todo este tipo de cosas, es que ustedes cuentan con esta herramienta. El link lo tiene Cecil, yo se lo voy a pedir que se los envíe a ustedes en un correo para que tengan acceso a este ejercicio y puedan darse cuenta que ver hacia adentro, hacer un alto, nos ayuda no solo a identificar lo que sentimos, a identificar en qué parte del cuerpo lo sentimos, sino también a gestionar mejor la emoción porque la miramos de frente, ¿sí? No la escondemos, la abrazamos, le decimos, ok, me siento así, ¿sí? Así que quedan con esa herramienta, el tema de la gestión de las emociones. Hoy nos focalizamos mucho en el miedo y vamos a ver qué se mueve de aquí a la próxima charla, que podremos enfatizar un poco más sobre el enojo. Les acabo de dejar el enlace para ese ejercicio, está ahí en el chat, lo pueden copiar. Lo pueden copiar esta hora en el chat. María Elena, ¿tú sientes que para la próxima reunión seguimos tratando este mismo tema? ¿Tú sientes que tenemos que profundizar más? Yo quisiera siempre escuchar la opinión de los participantes porque si no es difícil hacer estos conversatorios sin poder verlos, sin poder saber su respuesta corporal, sin poder retroalimentarme de qué está llegando, qué se está moviendo, ¿verdad? Pero si no es profundizar este tema sobre, por ejemplo, el enojo, podremos ver cualquier otro tema. Déjenme ver que continúen siendo conversatorios que les resulten útiles, que les resulten de interés. Y Cecil, así que vamos a dejar el tema abierto para la próxima. Si les interesa algún tema en particular, ustedes pueden ponerlo en el chat y podemos agendarlo. No sé, ya hemos tratado las pérdidas, el duelo, las relaciones de pareja. Ahora tuvimos hoy de transmutar el miedo y el enojo. Habíamos pensado que tal vez un encuentro era muy corto para este tema. Ustedes dirán si sienten si sienten que lo completamos o ustedes quieren abundar un poco más. Te están poniendo aquí, María Elena, el enojo y la rabia. Ok. Miren, si yo puedo hacer un colofón y cerrar la charla de hoy, mi invitación es frenar,
Tenemos que frenar para tomar conciencia de lo que sentimos y para tomar conciencia de nuestras respuestas. Porque si actuamos en automático, no estamos ampliando nuestra visión de las cosas, ¿sí? Así que frenar y sobre todo abrazar las emociones que no nos gustan. Mira, te tienen aquí en el chat algo que dice, excelente tema, pero puede ser como profundizando en temas parecidos, es cómo afecta el estrés, el temor, en enfermedades como gastritis, opresión, etcétera. O sea, entiendo que así como a veces somatizamos las emociones, sería esto. Sí, pareciera que, por ejemplo, cuando la emoción, les decía yo, no se puede expresar, o porque hay una prohibición implícita en la familia, o porque son emociones. Ahí hay un tema muy interesante de lo que es la psicología transgeneracional, ¿no? Que ese es otro tema muy importante también. Que muchas veces nosotros tenemos un síntoma que, déjenme ver cómo digo esto, un síntoma que puede estar develando una situación familiar que no se habla, que es una cosa que no se ha hablado o que no se sabe o que es secreta. Y cómo yo, frente a la no expresión de la emoción, mi cuerpo la asume y hace una crisis de salud para ver si a partir de ahí empiezo a tomar más conciencia de lo que está pasando. ¿Sí? Te ponen aquí, fuera bueno abundar sobre gestionar emociones en general. Ok, perfecto. Entonces, amigos, yo creo que esto es por hoy. Hemos completado. El próximo encuentro es en 2 semanas. Ok, el próximo encuentro es en 2 semanas. Como siempre, esta reunión fue grabada. Si ustedes después quieren volverla a ver o quieren recomendarle a alguien que la vea, la pueden ver en el canal del Centro Cultural Babeque en YouTube. ¿Ok? Ahí la subo, ya mañana estará arriba en el canal. Así que muchísimas gracias por reunirse con nosotros y hasta el próximo encuentro. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, María Elena, por tu colaboración y toda tu orientación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Voy a cerrar la reunión.